Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en este hermoso día domingo 9 de agosto. Este es un hermoso mes, el mes mejor del año, diría yo. Pero doy gracias al Señor en realidad por este tiempo que vamos a compartir la palabra del Señor en esta clase para adultos de nuestra congregación y la Iglesia Bautista Misionera Coquimbo La Serena. En esta mañana la lección va a ser la número 10, que lleva por título Pensamientos correctos traerán actitudes correctas, relaciones correctas y confianza en Dios. Es todo lo que está plasmado en esta lección que vamos a compartirla, y para ello quiero que vamos a la carta a los Filipenses, que es la carta que estamos estudiando, y vamos a leer el capítulo 4, versículos 2 al 9. Dice: Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, y con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como ven, es un párrafo muy interesante, y vamos a tratar de complementar todas las ideas que hay allí para ir a la enseñanza central, la que está relacionada con lo que pensamos, con realmente, hermano, con lo que nosotros en nuestra mente muchas veces vamos a batallar con nuestros pensamientos, y que esto está muy relacionado con lo que cómo yo alimento mi mente, alimento mi corazón, con distintas ideas, pensamientos, imágenes, información, y cómo estos, cómo cuando va caminando el hombre por la vida, cómo estos pensamientos, estas ideas, comienzan a reflotar del subconsciente al consciente y cómo afectan la vida. Vamos a partir esta clase viendo lo que dice el versículo 2, que nos habla allí, como ustedes van a ver en la proyección, ahí en la diapositiva, que había un conflicto entre dos hermanas, entre dos mujeres, y yo puse mujeres líderes, porque tengo la sensación de que si no hubieran sido mujeres que estuvieran en autoridad o mujeres destacadas, Pablo no hubiera hecho este realce en su carta. Entonces, es importante que podamos entender que puede haber conflicto entre hermanos en Cristo. Y aquí Pablo lo plasma en esta carta a través de las dos hermanas, Evodia y Síntique, que no tenemos más información, más allá que fueron colaboradoras junto con él y con Clemente también, que nombra ahí en la carta, en el trabajo de la expansión del Evangelio en Europa en este momento. Entonces, obviamente había un cariño, un amor de Pablo para estas hermanas, pero él destaca que estas hermanas
estaban en un conflicto. Y fíjese usted que al parecer este conflicto está afectando, porque si llegó a los oídos de Pablo y Pablo lo toca, es porque no había sido una simple discusión. Por eso el apóstol les pide que sean de un mismo sentir. Y esto de un mismo sentir es lo mismo que nos dice Filipenses aquí en el capítulo 2, versículo 2, cuando él dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Era el anhelo de Pablo y es el anhelo del Señor que nosotros como creyentes estemos siempre procurando la unidad. En ningún caso estar amparando un conflicto o siendo parte de un conflicto. Al contrario, la Escritura nos enseña cómo debemos enfrentar los conflictos. Claramente, el no vivir en armonía, en unidad, provoca daño en la obra. Y sin duda, porque cuando hay dos hermanos en conflicto, es imposible que su contexto de amistad en ambos casos va a provocar cierta división. Algunos hermanos se van a inclinar por un hermano, en este caso, y otros se inclinarán por otro. El versículo 3 nos dice otra idea que el apóstol se la hace ver a quien le está escribiendo la carta. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. ¿En qué las va a ayudar? Que las ayudes a solucionar el conflicto. Mis hermanos, una de las cosas que podemos aprender acá es que si nuestro corazón está siguiendo al Señor, obviamente nosotros vamos a querer que la obra se expanda y vamos a tener madurez para enfrentar los problemas. Entonces, cuando hay un conflicto, el apoyo que nosotros debemos tener es jamás abanderizarnos con alguno de las dos posturas que hay en este conflicto, las que se están enfrentando o confrontando. Por el contrario, nosotros debemos apoyar la unidad, ayudar a que si hay entre dos hermanos, en este caso habían dos hermanas ahí en conflicto, y lo que le está pidiendo el apóstol a este compañero fiel que él cita es que ayude a que estas hermanas procuren tener un mismo sentir. ¿Cómo se logra esto? No tomando partido por ninguna de las dos, sino todo lo contrario, siendo arbitrario y buscando ayuda del Señor para que resuelvan el conflicto y volvamos a la idea que tiene el Señor a través de Pablo, que es la unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir. Si usted se da cuenta, lo necesitamos hoy día. Ahora, después de haber dicho eso el apóstol, él pareciera que cambia radicalmente de tema, pero no es así, porque lo que él nos está diciendo es, más allá de los conflictos, más allá de lo que yo pueda sentir, o que quizás en algún momento puedo ser yo confrontado, o estando a lo mejor en una contienda donde estoy siendo atacado, el Señor, a través de Pablo, pone esta idea, la idea del gozo y del regocijo. ¿Por qué dice él regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo regocijaos. Porque la idea que está poniendo Pablo aquí en medio de esta situación es que, a diferencia de la felicidad, que depende de las circunstancias y de las emociones, él nos entrega esta información o nos aclara que el gozo, que es una alegría inmensa, que el gozo es parte del fruto del Espíritu, ese gozo es tan intenso que puede a uno hacerlo saltar de alegría, que puede a uno, algunos hablan la fiesta del jubileo, haciendo relación que las personas se alegran tanto que llegan a danzar, a saltar, y es la idea que está diciendo el apóstol, que
podamos nosotros regocijarnos, pero en el objetivo correcto, en el tema correcto. No son las circunstancias, no es que me vaya bien, no es que todo me salga bien, no es que no esté pasando aflicción, sino que el motivo de mi regocijo debe ser quién provoca ese gozo en mí. Nuevamente vamos a la idea, ¿de qué me estoy llenando? ¿Qué está llenando mi mente, mi corazón? ¿Lo material? ¿Las relaciones interpersonales? ¿O es el Señor? Si el Señor te está llenando, podemos comprender entonces bien esta parte de la Escritura que el apóstol nos dice. Regocíjense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Regocíjense, porque si hoy día mueren, se van a la presencia del Señor. Eso es lo que nos está tratando de explicar el apóstol y tratando también de contagiar, porque él lo tenía claro. Recuerden que él ya dijo que para él el vivir en esta tierra era hablar de Cristo, vivir para Cristo, ser un seguidor de Cristo. Y si tenía que morir, para él era ganancia, porque se iba de esta tierra donde había también un poco de sufrimiento y se iba al gozo de su Señor. Pero para decir esas cosas como hemos estado estudiando, claramente debo tener en mi corazón convicciones fuertes de a quién estoy siguiendo, de quién es mi Señor, y eso puede cambiar radicalmente mi forma de vivir la vida. No está de más que lo veamos así, mi hermano. Esta es la clave. ¿Cómo lleno mi corazón? ¿Cómo lleno mi mente? Si el Señor está llenándome, y no de bendiciones, sino llenando mi corazón, le estoy comprendiendo. Cada día estoy entendiendo mejor la voluntad de Él. Por supuesto que me voy a regocijar, aun cuando esté pasando aflicción. Esa es la idea. Y el versículo 5 cierra esta idea diciéndonos que nosotros vamos a poder evidenciar exteriormente hacia quienes nos están viendo cómo actuamos. Ahí el escritor dice, vuestra gentileza sean conocida de todos los hombres. Claro, pues mi hermano, si usted lo mira de esta manera humanamente, si usted está pasando un conflicto, si usted acaba de terminar una pelea, y viene alguien y le dice, por favor, ¿me podrías ayudar? Lo que humanamente vamos a hacer es quizás reaccionar mal y responder mal. Y sobre pretexto de estar enojados y molestos, nos vamos a sentir justificados. Eso es humanamente. Pero como siendo humanos somos hijos del Rey, y si nuestra convicción está clara que más allá de la circunstancia me debo gozar en el Rey y en las cosas del Rey, entonces yo puedo ser capaz de sobreponerme a las circunstancias que me rodean de aflicción, de pleito, de vituperio, y puedo ser gentil, y puedo responder de buena manera, y puedo incluso bendecir a mis hermanos, pero más aún, puedo ser de bendición a los no creyentes. Y esa es la idea de Pablo. Él dice, vuestras gentilezas sean conocidas no solo de la iglesia, dice, de todos los hombres. Qué importante, hermano. Qué importante es entonces que nosotros como creyentes, no porque tengamos que mostrarnos al mundo de una manera, tenemos que hacer esfuerzo, sino en realidad entender quiénes somos, comprender la voluntad del Señor para nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta que eso sobrepasa la circunstancia que estemos viviendo, y vamos a ser de buen testimonio a los vecinos, a los amigos, a los parientes, que quizás van a decir, uy, mira, él está pasando por un conflicto, pero jamás he visto un reclamo, jamás he escuchado una mala palabra, jamás he escuchado que diga un garabato. ¿Se da cuenta el testimonio fuerte que podemos tener? Y fíjese, hay una idea más allí en este texto, que nos dice el versículo 5, dice, el Señor está cerca. Me pregunté yo, ¿por qué habrá puesto esto aquí el apóstol Pablo? Y creo yo, humildemente,
que lo que el apóstol Pablo está señalando aquí es que más allá de los conflictos, más allá de los problemas que estemos viviendo, si el Señor está en nuestro corazón, nosotros tenemos siempre presente que el Señor en cualquier momento puede venir. Entonces, debo siempre cuidar cómo actúo, debo cuidar mis relaciones interpersonales, como el problema que tenía de body desíntegre, y no pasan a ser más allá de detalles y no me quedo pegado en esas situaciones. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca de la venida de mi Señor y debo trabajar por el Señor. Esa es la idea de Pablo. Esa es la idea que él tiene en esta carta, de haber puesto el Señor está cerca. Él podría haber puesto cuidado, pero no lo dice. Solamente esboza la idea que el Señor está pronto a venir. En otras cartas, muchos otros escritores dicen que Él vendrá como ladrón en la noche o cuando nadie lo espere, Él va a venir. Bueno, aquí Pablo, con una simple frase, nos dice, más allá de todos los problemas que tengan, traten de caminar bien porque su Señor está pronto a regresar. Así es. Sí, sin embargo, siempre vamos a estar en esta lucha. Y como vamos a estar en esta lucha, el apóstol nos sigue animando. Y allí vamos a ver que el apóstol Pablo nos dice con una especie de mandato en el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. Me trae a la memoria Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. No me lo sé de memoria, hermano, lo tengo anotado, por si acaso. Pero es una hermosa palabra que por supuesto que la recuerdo, y creo que usted también. Cuando el Señor Jesús está hablando ahí a una muchedumbre y entre ellas sus discípulos, y les dice que no se afanen por la comida, por la bebida, por el vestido, que no se afanen por, eh, por quizás anhelos personales en cuanto a la parte física, diciendo quién, aunque quiera añadir un codo a su estatura, por más que lo quiera, no lo va a poder hacer. Y lo que trata de explicar aquí el Señor Jesucristo y Pablo también en esta carta es que la verdad que el afán es una complicación extra que nosotros nos cargamos en nuestra vida. Porque las preocupaciones las vamos a tener siempre, eso es indudable. Pero el afán tiene que ver con esto, con llevar una carga que, fíjense, el Señor Jesucristo dice que cada día va a tener su propio afán en este pasaje. Pero nosotros podríamos traer al recuerdo, por ejemplo, el texto de Pedro, que nos dice que por nada nos debemos afanarnos, sino que al contrario, que Él es capaz de cargar nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro. Entonces, ¿en quién podemos depositar nuestra confianza y entregarle los afanes? En el Señor. Nosotros no somos capaces, por eso nos enfermamos. Por eso muchas veces vamos a estar estresados, vamos a estar fatigados, porque los afanes de este mundo, eso es lo que hacen en todo ser humano. Pero nosotros los creyentes tenemos esta parte, que el Señor nos invita a depositar en Él estas cargas. Fíjense que, por ejemplo, la carga de cómo me alimento, la carga de cómo me visto, la carga de que quizás tengo problemas de aceptación, de soy chico, soy grande, soy gordo, soy flaco, tengo el pelo crespo, tengo el pelo liso, tengo la nariz grande, la nariz chica. Todos esos son conflictos que muchas veces vamos a tener. Sin embargo, el Señor nos ha dicho que somos joyas preciosas para Él. Cuando comprendo eso ya dejo de afanarme. Pero si yo estoy llenando mi mente y mi corazón con los estándares del mundo, con los estándares de la sociedad en la cual vivo, por supuesto que caigo en esta espiral de afán y vivo para tener
Vivo para cambiar y quizás hasta me quiero hacer una cirugía plástica porque no me siento conforme como soy. Y para el Señor soy lo más preciado. No se afanen. Es más, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego y acciones de gracia. Si usted pide al Señor, pídale correctamente. Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice que nosotros a veces pedimos, pero pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. O sea, claramente si estoy pidiendo una tontera, el Señor no me la va a responder. Entonces, cerrando esta idea, no debemos afanarnos por las cosas necesarias que necesitamos, porque el Señor las suple, pero tampoco debo poner mi vista en las cosas que no son necesarias, porque además estoy cargando mi vida. Versículo 7, además nos entrega la información que la paz de Dios, que dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es esta paz? La paz que Él nos dijo allí en Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y el mundo qué busca como paz? Busca evadir los problemas, busca evadir a través de otras situaciones, a través de los vicios, vías de escape, haciendo meditación, un sinnúmero de cosas. ¿Qué nos dice el Señor? La paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz sobrenatural. Y a esa tenemos acceso, pero hay que pedirla, pero hay que buscarla y hay que creer en el Señor que Él tiene la capacidad de entregártela, mi hermano. ¿Y cómo lo vas a hacer? Indudablemente que esto está relacionado y este es el corazón de la lección. ¿Cómo yo lleno mi mente? Fíjese usted, o quiero que tome en cuenta, que nuestra mente es como un computador y tiene una capacidad de almacenaje increíble. En el área de la informática tenemos unidades como el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte y yo no lo conocía, está el petabyte, que el petabyte son 1000 billones de bytes. ¿Y qué es lo que es el byte? Es la unidad de información de base utilizada en computación. Si nosotros comparamos el cerebro humano y su capacidad de almacenamiento, podríamos decir que tiene un billón de neuronas nuestro cerebro y cada una tiene la capacidad de 1000 conexiones con otras, pudiendo trabajar en varias memorias al mismo tiempo. Esto los informáticos lo comprenden mejor. Si nosotros comparamos un computador con el cerebro tiene 1.000.000 de gigabytes aproximadamente. Entonces, con esa información que yo le estoy compartiendo, quiero que usted pueda comprender y relacionar todo lo que hemos hablado, que nuestra mente, si nosotros la llenamos con violencia, si nosotros la llenamos con conflicto, con pleitos, con sexo, con mentiras, con falsas expectativas, con materialismo, cuando sea el momento de hacer acciones, como un computador, nuestra mente extrae toda la información que ha almacenado y en base a eso actúa. Y ahí vienen nuestros pensamientos. Entonces, el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si tú, mi hermano, y yo lleno mi mente con películas, series, comedias, teleseries, realities, juegos de violencia, etcétera. Creo que me has entendido la idea.
Y cuando enfrento un conflicto, lo primero que sale en mí es violencia. Cuando estoy en un momento de tentación, caigo a la primera, no tengo lucha. Cuando quizás en la noche estoy producto de tener un problema tan grave, no puedo conciliar el sueño. Entonces, mi hermano, ahí está la clave. Quizás estoy llenando mi mente con cosas malas. Y por el contrario, el apóstol dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. Mi hermano, en una película tú no vas a encontrar eso. En un libro que no sea cristiano tú no vas a encontrar esas cosas. En una serie que algunos pueden ver una serie de tantas temporadas en una tarde y no hay tiempo para la escritura. ¿Dónde crees tú que vas a encontrar todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable? En esto, en la escritura. No hay otro lugar. Es imposible. Tú puedes ir a la iglesia y escuchar mensajes, pero no es lo mismo. Ese es literalmente una miseria de escritura que te entregan. La mayor es la que tú puedas hacer personalmente. Entonces, si quizás tú crees que en la noche leyendo el Salmo que dice en paz me acostaré y asimismo dormiré, vas a dormir tranquilo y con eso basta, o teniendo abierto el Salmo 91 que dice el que habita el abrigo del Altísimo, pero durante todo el día te llenaste de violencia, te llenaste de conflicto, y es más, en la noche estás hasta altas horas de la noche viendo cosas que no son correctas ver y tú entiendes de qué estoy hablando y después tú le pides al Señor que te ayude y no logras conciliar el sueño o tu mente anda vagando en cualquier lado. Esta es la relación. Tu computador se llenó y almacenaste información que no te va a servir. Por el contrario, es un tormento para ti porque hay pensamientos que te van a perseguir muchas veces y el único que puede limpiar eso, ¿quién es? Con limpiar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Su camino, dice, con guardar su palabra. La única limpieza mental que puede ocurrir es a través de la escritura, de la palabra del Señor. Entonces, entendamos por qué estaba este conflicto entre Boy y Sínteque, por qué había ese conflicto, porque en algún momento de sus vidas todo lo que ellas habían almacenado, algo falló y llegó a este lamentable conflicto que sucede entre los creyentes. ¿Por qué muchas veces no podemos ver el gozo que leíamos recién? Porque lamentablemente nuestra vida está llena de otras cosas, menos del gozo del Señor, o comprender por qué podemos gozarnos en el Señor. ¿Por qué no somos de buen testimonio? Como leíamos recién, que nuestras gentilezas fuesen conocidas, porque lamentablemente nuestra vida, nuestro corazón se ha llenado, nuestra mente se ha llenado de cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. ¿Lo comprende, mi hermano? Si esto pareciera tan fácil, pero es muy difícil de hacer. Pero gracias al Señor que así es, porque siendo un trabajo y costando este trabajo, después tú vas a querer hacerlo mejor. Yo te animo en el nombre del Señor que comprendiendo este párrafo de la Escritura y comprendiendo que es tan importante que nosotros nos llenemos de lo correcto, tú comprendas que la vida cristiana es más que tener un tinte religioso o hablar de una manera. La vida religiosa es como dijo el Señor, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está el tesoro tuyo? ¿En los bienes materiales, en comprarte una casa, en tener un nuevo auto, en mandar a tus hijos a la universidad? ¿O en que todos, incluyéndote a ti, conozcan al Señor, llenen su corazón del Señor y los demás, como el Señor Jesucristo dijo, vendrá por añadidura? El orden de las cosas es importante. Terminamos con las palabras del apóstol que dice, si usted ve esa imagen de ese padre y ese hijo, es tan importante lo que dejemos nosotros en esta tierra, mi hermano, a ti, mi querido varón, te quiero hablar, porque si tú tienes un hijo varón, ese hijo varón anhela que tú seas su ejemplo.
Y vale la pena, a pesar de los porrazos y a pesar de las caídas y los tropiezos, levantarte en el nombre del Señor, cambiar radicalmente algún problema que hay en tu vida para que Él pueda decir que vio en ti, que oyó de ti, que aprendió de ti lo correcto. Como dice Pablo, él dice lo que aprendiste y viste, eso haced. Entonces estamos claramente necesitados de buenos testimonios. Yo lo necesito y sé que los que vienen atrás también. Entonces vale la pena, hermano, y a ti también, mi hermana, por supuesto, que nos esforcemos por ser buenos ejemplos para aquellos que vienen detrás de nosotros. Espero que usted haya comprendido que el poder de la mente es increíble. Hay pensamientos que llegan a nuestra mente, o imágenes incluso, que pareciera que no van a salir nunca, pero no es así. La escritura dice que ella es como un bálsamo, es como ríos de agua viva, y la señal de eso es que puede lavar, limpiar, pero hay que llenarse de la palabra y dejar de lado todo lo que después vamos a comprender que eso es lo que influye en cómo yo actúo, en cómo yo me relaciono, en cómo con tanta facilidad me enojo, cómo con tanta facilidad yo tengo tan poca fe, cómo con tanta facilidad no confío en el Señor. Esta oportunidad que tenemos hoy día de esta pandemia es porque el Señor obviamente lo permitió, y aquí van a haber ganadores y derrotados. Yo quisiera invitarte a que tú puedas creer que eres un ganador, que puedes en el Señor, por supuesto, no es en ti, en el Señor, porque Él venció y podemos tomar ese triunfo para nuestra vida. Así que el Señor te anime, que el Señor, mi anhelo personal es que puedas comprender lo que hemos compartido en esta mañana, y ojalá en el Señor puedas poner manos a la obra, que yo también estoy haciendo el esfuerzo por hacer manos a la obra. Bendiciones y que tengamos un lindo día.